¿La educación virtual funcionó o no funcionó? La educación virtual en la que vivimos, en la que estamos, en la que todos pasamos, en la que todos padecimos, ¿funcionó o no funcionó? ¿Funciona o no funciona? Ese fue uno de los grandes problemas, dilemas al que todos nos vimos abocados. 2020 en la pandemia creo que todos lo vivimos. Y bueno, tenemos resultados, tenemos las primeras impresiones, tenemos lo que los padres, la comunidad, la sociedad habla y lo dice. Por ejemplo, les puedo decir algo, recién el día de ayer yo llegaba en un vuelo llegando a Quito y tuve un aterrizaje un poco fuerte, ¿no? Los vientos y todos sabemos lo que es aquí el aeropuerto de Quito. Y bueno, hubo un frenazo y en fin, al final la gente, wow, qué feo aterrizaje. Y por ahí salió alguien diciendo, el piloto debe ser de los primeros graduados en educación virtual. Ese es el común de los ciudadanos, ese es lo que la gente está pensando y todos lo vivimos, todos lo dijimos. Cuando nos tocó la pandemia, nuestros estudiantes de escuelas, en el colegio y todo, vimos qué pasó. El profesor empezó a dar su charla, empezó a dar su clase y a la final, ¿qué es lo que el padre de familia decía? O qué es lo que todos vimos, es que los niños no están aprendiendo nada. Hubo muchos incluso que ya dejaron de mandarles a la escuela y decían, ¿para qué? Si el profesor lo único que hace es darles tareas. Y eso lo llamaban la educación virtual. Decían que estábamos educándonos virtualmente. Y ahí pasamos a ese problema, que realmente estábamos educando o no estábamos educando. Y ahí vemos los resultados y decíamos los mismos estudiantes y nosotros mismos hagamos el mea culpa, dijimos no, realmente la educación virtual no funciona. Realmente la educación virtual no sirve y bueno, y demás características. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con la educación virtual? O la educación no funciona o nosotros no estamos haciendo que funcione la educación virtual. ¿Por qué en un lugar funciona? Porque en otros lugares no funciona. Esa fue el primer dilema o las primeras investigaciones de lo que estaba yo realizando y tratando. ¿Por qué no funciona? ¿Por qué en Ecuador no funciona? ¿Por qué hay esos comentarios en la sociedad en las que todos decimos, no, yo prefiero 1000 veces que vaya a la escuela, que esté presente y no haga la educación virtual? Pues ahí vienen muchos factores. Es nuevo, es un nuevo tema. Tenemos 2020, 2021 y ya 2022, 3 años, casi 3 años. Si pensamos eso, podemos decir que hay títulos y carreras universitarias que se hacen en 2 años y 3 años. Entonces ya los primeros graduados tuvieron totalmente todo su aforo en virtual. Su aprendizaje fue virtual. ¿Y qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Qué problemas tuvimos? Lo que pudimos ver es que la situación en el Ecuador como tal, yo soy consultor en algunos años atrás en educación superior, sobre implementación de tecnologías aplicadas a la educación, y yo cuando me reunía casi con todos los rectores de universidades, de institutos superiores, hace ya muchos años, desde el 2010 y demás, decía, ¿sabe qué? Vamos a implementar educación virtual en su institución. Y casi todos tenía yo la misma respuesta. No necesito, mi institución ya tiene educación virtual. Y estamos hablando del 2010, yo decía, wow, pero si yo cuando venía de Estados Unidos, yo vivía allá y recién las universidades estaban implementando educación virtual. ¿Cómo es que en Ecuador ya tienen educación virtual? Entonces, vamos a ver qué pasó. Entré en las instituciones, ahí fue cuando empecé a ser profesor para saber qué pasó, cómo ellos tienen o cómo están adelantados. Y no, realmente en esa época lo que ellos llamaban educación virtual era ¿qué? Porque el profesor ya le enviaba a tareas al estudiante por correo electrónico y el estudiante respondía por correo electrónico. Entonces, esa situación, la tecnología aplicada, ya la llamaban educación virtual, pero no es la educación virtual, empieza la aplicación tecnológica como tal en la educación. Y así fuimos. Todas las instituciones en general tienen sus EVA, entornos virtuales de aprendizaje, tienen Moodle, tienen Scholarly, tienen Google, Scholar, bueno, y demás plataformas tecnológicas. Sí, incluso tienen herramientas tecnológicas. Están listas, dispuestas, predispuestas para los estudiantes. Sin embargo, eso no me garantiza una educación. No me garantiza la educación virtual. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo o nos estamos alejando del corazón de la educación. El corazón de la educación. La educación, ustedes vemos cuando vemos que realmente sí aprendemos. Pongámonos en la imagen, la cabeza de los niños cuando entran al prekinder y están con la profesora. Y ustedes no sé si han visto, la profesora entra y toditos los niños van atrás como pollitos. Profe, que ni sé qué. Están hábitos de aprendizaje. Ese concepto, esa estructura es la que hemos perdido al pasarnos de una educación
en la educación tradicional presencial a la educación virtual. Y obviamente la pandemia fue un disruptivo. Fue miércoles estás en clases presenciales y ya el sábado ya estabas en virtuales. O sea, ya la otra semana, de un día para el otro, ¿qué hacemos? Entonces, la primera cuestión fue la institución como tal. Invirtió en tecnología, sí. Incluso invirtió en capacitación. Perfecto. Se les capacitó a los docentes. Saben que vamos a hacer mucha capacitación. Pero ¿capacitación en qué? Yo mismo fui capacitador en varias universidades. Capacitación en temas tecnológicos. Es decir, este es el EVA, este es el sistema de gestión, el sistema de gestión académico. Estas son herramientas tecnológicas que hemos comprado, que hemos actualizado y demás para mejorar el aprendizaje. Pero nunca o casi nunca, digámoslo así, se fueron a la pedagogía implementada en herramientas tecnológicas. Porque la pedagogía es muy diferente y ahí se centra bien aquel profesor. Aquí muchos son docentes, estudiantes, somos la comunidad académica. Nosotros hemos dado clases de auditorios de 200, 300 personas, alzamos la voz, los tenemos experiencia, ya sabemos, muchos años, damos 30 años clase, 20 años, entonces ya sabemos que el muchacho que está al fondo no hace caso y cuando dicen entendieron, todos dicen sí y él dice así, sí, uno ya sabe que no entendió nada, o sea, ya estás clarito y ahí dices, voy a ver el trabajo de él y voy a... Es así, esa experiencia, esa expertise, esa dinámica ya la tenemos. Entonces es muy fácil. Ahora, pasó, muy bien, eso fue el jueves, ahora viene el viernes, la clase del viernes en virtual. Dice, ahora sí, ¿qué hacemos? Empieza la clase virtual. Quiero dar esa clase. El primer golpe, pantalla. Tienes 40 alumnos, no puedes ver a los 40, porque tienes 2, 3 pantallas. Entonces, solo te permite lo que te permite ahí la pantalla. Después, dices, ahora que está, todos apagadas las cámaras. Y ahora, ¿cómo hago eso? Esto que yo tenía, que yo ya sabía quién me entendió, quién no me entendió, por dónde estoy, lo que yo digo, lo que yo hablo, mis conocimientos, era fácil ese manejo del aula. Uno llegaba donde el alumno se queda cerca, está viendo quién toma apuntes, quién es el que está, el aplicado, al que le decimos, hey, el del último, venga, siéntese acá primerito. Ese tipo de cosas, rompemos los grupos, eso se acabó. Y eso nadie nos enseñó. Y es por eso que cuando vamos a la educación virtual, llegamos a esto y ya toda esa experiencia, esa expertise que yo tenía para transmitir el conocimiento y que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea complementario y sea completo, eficiente y eficaz, se perdió. Entonces voy a la pantalla y ¿qué hago? A ver, obligatorio, todos me prenden las pantallas. Y ahí vimos todos muchísimas cosas que pasaron, ¿no? Muchísimos ejemplos en todo el mundo. Que profesores se le burlaban, que los mismos alumnos le hackeaban, los mismos alumnos le decían ponga pausa y le hacían que se salga del nos faltaba tecnología. Bueno, ese tipo de cosas perdimos. Entonces, ¿qué pasó el profesor? ¿Qué hizo el profesor? ¿Qué hizo el docente en general? Bueno, pues ya me toca dar la clase, como doy. Y la institución como tal, las instituciones íbamos a revisar la clase del profesor, que haya, ¿qué? Y hasta ahora lo hacen, ¿no? Que tenga su estructura, que tenga su estructura de clase, que esté dando la clase, que haga los videos, pero nadie más. No nos preocupamos por el proceso en sí, por el aprendizaje de los estudiantes. Hace muchos años ya pasó esto, cuando el profesor venía y le decían, solo que no fue tan evidente. Y al profesor le decían, bueno, ¿sabe qué? Ahora ya tenemos tecnología. Y le calificaban al profesor porque debe utilizar la tecnología. ¿Qué era la tecnología en ese momento? Utilizar diapositivas, utilizar PowerPoint, que pasamos del que era del acetato. Yo ya soy antigua, en mi clase sí habían los acetatos, ya empezaron, era como la novedad que ponía y el profesor veía los acetatos. Después era la novedad del PowerPoint. Sí. Entonces, la clase, el profesor le validaban o le evaluaban porque usa el PowerPoint y daba sus diapositivas. Eso era lo nuevo, pero como te digo, siempre había esa presencialidad, siempre había ese contacto. Entonces, la tecnología era ahí. Ese mismo proceso llegó al momento en que tengamos EVAs, que tengamos tecnología y todo lo demás. Cuando llega la pandemia, repito, nos quedamos, sí, tenemos la tecnología y muchas tecnología robusta, pero el proceso no hay. No hay especializaciones, no hay cursos, no hay metodología. Ese es el gran problema que tuvimos, el gran problema que tenemos. Ustedes verán ahí mis diapositivas, dirán, ¿qué es de ese garabato? ¿Qué es de eso? Está feísimo. De eso se trata, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como docentes? Buscamos el problema, buscamos la interactividad en la clase. ¿Cómo lo hacemos eso en la parte virtual? ¿Qué necesitamos hacer? Entonces, ¿por qué vino todo esto? Vienen los profesores, vienen los docentes, vienen los profesores, viene
una estructura, la institución. Ahora sí vamos a la solución. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo rompemos? ¿Cómo rompemos de este esquema que ya tenemos? Viene siendo que, primerito, el profesor. Tengo 3 cosas específicas para decir. El profesor debe cambiar su estructura mental, de que ya lo sabe lo que ha aprendido. Todo eso ya no vale, no sirve, se acabó. Y a partir de la pandemia, si no aprendieron, pues se acabó, no sirve. Vamos a algo nuevo. Lo nuevo es estructural, es disruptivo, es de estas tecnologías, es de esta metodología, es la comunicación, es de este tipo de comunicación donde el estudiante aprende solo, donde el estudiante ya no le importa el video, ya donde el estudiante no le importa la diapositiva. Yo he visto dando clases aún poniéndose en la pantalla con diapositivas y el profesor se hace por ahí más chiquito. Eso no vale. Eso no sirve, el estudiante no quiere eso. Está demostrado cómo el estudiante, dentro de las metodologías que más aprendió virtualmente, fue los podcasts, porque estaba escuchando solito en la vida. Ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones son las que realmente funcionan y funcionaron y siguen funcionando. Esto es lo que nosotros necesitamos cambiar, pensar en la educación superior. El 60% de los trabajos que tendrán los estudiantes de aquí que están graduados en el colegio son trabajos que no existen, que no se han creado. ¿Qué hace la educación superior para ello? ¿En qué les formamos? En algo que todavía no sabemos qué trabajos van a realizarlo. Muchas empresas, las más grandes del mundo, ya no quieren estudiantes de la universidad, justamente por eso. Porque hemos perdido, porque nos hemos alejado de la situación real, de lo disruptivo, de lo nuevo, de lo innovador en educación. La educación se ha quedado a un lado. Nos hemos mantenido con estructuras antiguas, viejas. Y ese es mi llamado, este es mi cuestionamiento a todos los que hacemos academia, directivos en general, a que empecemos a ser disruptivos en educación superior. Muchísimas gracias.